Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo. Les saluda su pastor Luis Muñoz de la Iglesia Cristiana Tiempo de Restauración y Avivamiento, operando desde la ciudad de Riohacha en La Guajira, Colombia, Suramérica, para darle la bienvenida hoy domingo 28 de marzo de 2021 a esta transmisión de bendición. Desde ya vamos a prepararnos para participar y estar en la presencia del Señor, agradeciéndoles su amable sintonía. Comenzamos con una lectura en la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel. A ver, vayan buscando en sus Biblias. Ezequiel capítulo 33, versículo 12 y 13. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en tu pueblo, en esta ciudad, en este país y en el resto del mundo, así como se hace allá en los cielos. Te damos gracias por esta mañana preciosa, por esta disposición de estar delante de ti. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda, que nos acompaña. Te rogamos, mi Dios, que seas tú tratando con cada uno de nosotros, que podamos brindarte sacrificios de alabanza con gratitud, con gozo, con alegría. Y también, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Necesitamos tu palabra porque tu palabra es perfecta, tu palabra es más dulce que la miel, tu palabra transforma el alma. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Pasamos a la parte de las alabanzas y les invito para que allí donde están nos acompañen. Vamos a alabar el nombre de nuestro Padre en esta mañana, con toda tu disposición, con esa actitud de adoración. Preséntate delante del Señor y ofrécele tu vida como sacrificio vivo. Cántale de lo más profundo de tu corazón. Dile en esta mañana que Él es el único Rey sobre tu vida, que Él es el único dueño de tu vida. Amado Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por tu misericordia, porque son renovadas cada mañana con nosotros, amado Dios. Gracias, Padre, porque aunque en este mundo, Señor, no hay ni un solo justo, amado Rey, tú eres misericordioso con cada uno de nosotros, Padre. Tú haces resplandecer cada mañana ese sol sobre justos e injustos, amado Dios. Gracias porque eres tú quien nos sostiene. Gracias porque eres tú quien nos impulsa a seguir adelante, quien nos da nuevas fuerzas cada día, quien nos ayuda a levantarnos. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Padre. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir, qué
que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria.
tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria en ese lugar, amado Dios. Derrama tu gloria sobre nosotros. Espíritu Santo, rebosa en nosotros. En esta mañana abrimos las puertas de nuestro corazón para recibirte. Acércanos más a ti, amado Señor. Porque ¿qué sería de nosotros si tú no estuvieras a nuestro lado? ¿Qué sería de nosotros, Padre, sin ti en nuestra vida? Desciende una vez más sobre nosotros, amado Dios. Sé tú ungiéndonos en esta mañana. Sé tú derramando de tu aceite fresco sobre nuestra vida. Padre, escucha ese anhelo que hay en nuestro corazón de adorar tu santo nombre, de levantar tu nombre en alto, amado Dios. Maravilloso eres, Señor. Maravilloso eres, Padre. Maravilloso eres, Señor. No nos cansamos de adorarte. No nos cansamos de decir cuán maravilloso eres, cuán hermoso eres, cuán hermosa es tu creación, cuán hermoso es todo lo que tú has hecho, Padre. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre. Inclina tu oído en esta mañana y escucha nuestra adoración. Maravilloso eres, Señor. Corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Un testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Un testigo seré de Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Un testigo seré de
Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Un testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Un testigo seré de Jesús. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder, verlo caer. Anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Testigo yo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Así es, amado Dios. Somos testigos de tu gran amor. Somos testigos de las obras maravillosas que has hecho en nuestra vida. Somos testigos, Padre, de cuán inmenso, de cuán grande es tu amor para con nosotros. Eres tú quien nos ha traído, Padre, a tu camino. Señor, eres tú quien ha quitado ese velo de nuestros ojos. Y te damos las gracias, Señor, porque por tu gracia y por tu misericordia hemos podido adorar tu santo nombre, Señor. Y lo seguiremos haciendo el resto de nuestra vida, Padre, hasta que tú así lo dispongas, amado Dios. Maravilloso eres, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Gloria al Señor. El tema para hoy ha sido bastante controversial. Algunos no se ponen de acuerdo, pero es bueno tratarlo y que el Señor sea dando luz sobre ello. Algunas personas preguntan, ¿la salvación se puede perder? Es el tema a tratar. Difícilmente exista un cristiano sincero en su corazón que no se haya hecho esta pregunta. Ahora bien, debido a que son respuestas y no estudios completos, lo cual llevaría mucho más tiempo y espacio, trataremos en esta ocasión de ser concretos. A la vez que daremos datos bíblicos para que cualquiera pueda profundizar el tema mediante su propio estudio de las Sagradas Escrituras y sacar sus conclusiones. En este caso, responderemos a la pregunta reflexionando sobre dos aspectos ligados a la misma. Esto es, primero, ¿la salvación se pierde? Segundo,
¿Qué debe hacer el cristiano cuando peca? ¿Qué debe hacer cuando peca? ¿La salvación se pierde? Cuando nos acercamos a las páginas de la Biblia con objetividad, encontramos con sorpresa que hay suficientes cantidades de textos bíblicos, ya sea para afirmar que la salvación no se pierde, como también que no se pierde. Que la salvación se pierde, como también que no se pierde. ¿Es esto un problema? Solo si tomamos textos aislados, olvidando así que la Biblia debe estudiarse como un todo, lo que se llama analogía de las Sagradas Escrituras, ya que toda la Biblia es palabra de Dios. Nunca olvide esta regla mnemotécnica. Un texto sin su contexto, más que texto, es un pretexto. Lo primero que tenemos que ver entonces es lo que Dios afirma acerca de la salvación. Lo veremos en este orden. Dios no quiere que nadie se pierda. Así dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:9. Voy a mencionar otras citas más adelante y es muy importante que usted lea los textos que iremos mencionando. Entonces, comenzamos con 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escuche bien ese versículo. Dice que el Señor no retarda su promesa, la promesa de venir a buscar a su iglesia. Y dice que algunos lo tienen por tardanza, se han descuidado, no le prestan mucha atención. Pero dice aquí que Dios tiene bastante paciencia, ha tenido bastante paciencia. Y llama la atención que dice el versículo, para con nosotros. Aquí se está refiriendo a los cristianos, a los creyentes en Cristo Jesús. No queriendo que ninguno perezca. ¿Quién es? Su pueblo. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por supuesto también personas que puedan llegar al Señor. Escuche esto. Los salvados, cuando dice paciente con nosotros, los salvados que conformamos el pueblo de Dios, Él aguarda para que todos ellos sean salvos. Dios tiene una capacidad inmensa para la paciencia antes de cumplir o de irrumpir en juicio justo. Dios soporta blasfemia sin interrupción en contra de su nombre, así como rebelión, homicidios y la transgresión continua de su ley. Todo eso lo soporta. Mientras espera con paciencia que los suyos respondan a su llamado y sean redimidos. No es cuestión de impotencia de parte de Dios o de desidia, no. Él demora su juicio final es por su amor y paciencia, no queriendo que ninguno perezca. Aquí ninguno se refiere a aquellos que han sido escogidos por el Señor y que serán llamados por Él para completar el número de los redimidos. Por eso corresponde a nosotros en este versículo. Puesto que todo el pasaje trata acerca de la destrucción de los malos por parte de Dios, su paciencia no tiene que ver con la salvación de ellos, sino que tiene el propósito de permitir que Dios reciba a todos los suyos. No es posible que Él espere a que todos se salven. Fuera lo ideal, pero lamentablemente no todos se van a salvar. Sí. Entonces, Él hace hincapié en que Él destruirá al mundo y a los impíos. Aquellos que perecen y van al infierno lo hacen porque son depravados y dignos, nada más que del infierno, por haber rechazado a Jesucristo, el único remedio para su perdición, y no porque hayan sido creados para el infierno y predeterminados para ocupar ese lugar. El sendero que lleva a la condenación es el sendero recorrido por el corazón no arrepentido de aquel que rechaza a la persona
y provisión de Jesucristo y opta por permanecer en su pecado. Dice el pasaje que todos procedan al arrepentimiento. Todos, nosotros, ninguno. Debe referirse a todos los que forman parte del pueblo de Dios y que acudirán a Cristo para completar el número total de los hijos de Dios. La razón para la tardanza de la venida de Cristo y los juicios terribles que le acompañan no es que Dios se demore en cumplir su promesa o porque Él quiera juzgar a más personas malvadas, no, ni porque Él sea impotente frente a la maldad. Todo lo contrario, Él retrasa su venida porque es paciente y desea dar todo el tiempo necesario y suficiente para que su pueblo se arrepienta. Gloria al Señor. Entonces, seguimos mirando. Dios, dice la palabra en Juan 3:17, Dios no envió a Jesús para condenar, sino para salvar a la humanidad. Así el regalo de Dios para los que se arrepienten y creen es la vida eterna. Vaya tomando nota. Lucas 5:32, Juan 3:3, Romanos 6:23. Hermanos, amigos que me observan, la Biblia es muy clara en esto. El deseo del corazón de Dios es que cada ser humano sea salvo. Y esa es la oportunidad que se nos brinda a través de Jesucristo. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Usted lo puede mirar allá, Juan 3:16, Lucas 19:10, Romanos 5:8. En segundo lugar, la Biblia afirma que hemos nacido de nuevo. Dios lo dice, así que nunca dude. Aún así, puede meditar en los siguientes textos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a mirar un momentico qué nos dice allí. Primera de Pedro 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor. Es interesante este pasaje que escribe aquí el apóstol Pedro. También vamos a mirar en el libro de Juan, capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10. Juan 10. Juan 10, versículo 27 al 29. Dice: mis ovejas, son palabras textuales del mismo Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria al Señor. Esto indica con claridad que Dios había escogido a sus ovejas y que éstas, por su parte, creyeron y lo siguieron. La seguridad de las ovejas de Jesús se fundamenta en Él como el buen pastor que tiene poder para protegerles. Los ladrones, los salteadores o los lobos no pueden hacerles daño. El versículo 29 ofrece la clara lección
de que solo el Padre está al frente de la seguridad de sus ovejas, porque nadie puede arrebatar algo de las manos, y Él tiene el control sobre todas las cosas. Colosenses 3:3. No existe otro pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que afirme con tanta fuerza de seguridad absoluta y eterna que goza cada cristiano verdadero. Escuchen eso, cada cristiano verdadero. En tercer lugar, hermanos, usted es salvo. La Biblia nos alerta de que no debemos descuidar nuestra salvación. ¿Qué querrá decir esto? El Nuevo Testamento afirma reiteradamente que aunque ya hemos recibido la salvación, esta todavía no se ha consumado. No ha llegado el día de esa redención. Más adelante usted se va a dar cuenta. Debe decir, pero Jesucristo en la cruz decía, consumado es. Sí, pero se estaba refiriendo a la obra que Él le correspondía hacer. Miremos en Primera de Tesalonicenses, vámonos allá, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 al 10, que nos dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 10. ¿Así es? Bueno. Dice así. Primera. Momentico, ya. Quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así dice el verso, perdón, vamos a leer desde el verso 8, estaba leyendo el verso 10, dice, porque nosotros que somos del día, está hablando de los cristianos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos con Él. Gloria al Señor. Note aquí que el apóstol Pablo, por un lado, le dice a los creyentes de Tesalónica que se vistan con la esperanza de salvación, como yelmo, como un casco. Y luego añade que Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Así vemos que la salvación es nuestra en el presente, pero debe consumarse en el futuro. Parece contradictorio, pero no lo es. De la misma manera, por ejemplo, cuando una persona ha recibido una herencia y está legalmente todo establecido, pero hasta que no se cumplan las condiciones que puedan ser hechos concretos, fechas, etcétera, no podrá disfrutar plenamente de la misma. Sin embargo, mientras espera, es el dueño de la herencia, así con el cristiano y su herencia de salvación. Relacionado con esta advertencia, el escritor de Hebreos nos exhorta casi con desesperación, vamos a irnos ubicando en Hebreos, a cuidar nuestra salvación, a no descuidarnos. Hebreos 2, 1 al 3. Vamos a mirar atentamente allí en la palabra del Señor lo que nos dice este pasaje. Hebreos 2, versículos 1 al 3. Dice así, ¿ya tiene ya? Bueno.
Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con prontitud, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Bien, entonces, el apóstol Pablo, aquí vemos que el versículo 1 nos advierte del peligro de deslizarnos. El verso 2 dice la consecuencia para los que desobedecen deliberadamente. Y el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así vamos concluyendo que aunque somos salvos, cada día debemos vivir en una actitud de arrepentimiento con el deseo de vivir en santidad. Es importante entender que es imposible que un cristiano no peque. Eclesiastés 7:20 dice que no hay justo que haga el bien y no peque. Aún Pablo expresaba su conflicto con el pecado en su propia naturaleza humana cuando decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y pone fin a su lucha interior exclamando, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En Romanos 7, del 15 al 25, nosotros podemos mirar, usted puede leer allá en casa para no tomarnos tanto tiempo, que el ser cristiano no me libra todavía de mi naturaleza pecadora. Lo que debe quedar claro es que el pecado siempre en la vida del cristiano debe ser una excepción, nunca una forma de vida. La salvación no se pierde cuando pecas, a menos que lo hagas deliberadamente, sin arrepentimiento y confesión de pecado, y decidas vivir voluntariamente lejos de Dios. En este mismo libro de Hebreos, pasando al capítulo 10, quiero que me acompañes. En el versículo 26 nos dice la palabra del Señor, la advertencia al que peca deliberadamente, o sea, a sabiendas, adrede, como dice. Porque hay personas que pueden pecar por error, por ignorancia, pero aquí está hablando del que peca sabiendo que es malo. Porque si pecaremos, dice el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Así establecía la ley de Moisés. Dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? Escuche bien, mire bien. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces aquí el autor de este libro habla en sentido retórico de nosotros. En el versículo 39 se excluye a sí mismo y a los creyentes genuinos en esta categoría. Mire lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está hablando de los cristianos. Pecar voluntariamente. El término griego alude a la idea de una intención deliberada que además es habitual. La Biblia dice que los hijos de Dios no pecan, pero se está refiriendo al hábito de pecar. No es que estemos exentos de pecar.
El pecado consiste en rechazar a Cristo de forma deliberada y no se trata de actos aislados. Según la legislación mosaica, tales actos de pecado deliberado y premeditado requerían la exclusión inmediata de la congregación de Israel, o sea, eran sacados del pueblo. Usted lo podrá mirar en Números 15, 30 y 31. Y del culto colectivo, Éxodo 21, 14. Los individuos que cometían esos pecados también quedaban excluidos del santuario provisto en las ciudades de refugio. Deuteronomio 19, 11 al 13. Cuando dice el pasaje, el conocimiento, el apóstata, dice el conocimiento, denota un conocimiento específico y no una información general sobre cosas espirituales. Aunque el conocimiento no era defectuoso ni incompleto, la aplicación del conocimiento era incorrecta. Judas Iscariotes es un buen ejemplo de un discípulo a quien no le faltaba conocimiento. Mire, Judas Iscariote aprendió como los demás apóstoles, pero carecía, le faltaba la fe verdadera y llegó a convertirse en el peor apóstata. Y el pasaje dice, ya no queda más. El apóstata pierde todo acceso. Y ya saben lo que significa un apóstata. Es aquel que se aparta de la fe, no quiere ya nada. Entonces el apóstata pierde todo acceso a la salvación porque ha rechazado el único sacrificio que puede limpiarle de pecado y traerlo a la presencia de Dios. Alejarse de ese sacrificio no le deja otra alternativa de salvación. Esto va paralelo allá con Mateo 12, 31. Usted lo podrá mirar. Entonces, en este caso, vale la advertencia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El descuidado es el que no le importa la salvación, mientras que el verdadero cristiano siente la necesidad de buscar a Dios en arrepentimiento día a día y de agradarle. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando peca? Es normal que luego que hemos pecado nos sintamos deprimidos con un hondo sentimiento de culpa. En realidad esto es bueno. El Espíritu Santo nos muestra su tristeza para que reflexionemos y nos volvamos a Dios en arrepentimiento. Lo primero que debemos hacer es volver a Dios y pedir su perdón. Debemos hacerlo cuanto antes. Alguien dijo que lo importante no es las veces que te caes, sino lo rápido que te levantas. Dios es nuestro Padre, no nuestro juez. Él es un Padre misericordioso. Él es paciente y todo amor. Lo segundo que debemos hacer es creer su palabra. Su palabra dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que podemos pecar en cualquier momento. Si confesamos nuestros pecados. Alguien dijo que pecado confesado es pecado perdonado. Bueno, si confesamos nuestros pecados, esto llama la atención porque cuando se peca, se cae en la tentación de ocultarlo, de no decir nada. ¿Recuerdan a nuestros primeros padres? Pecaron y se escondieron. Nadie se puede esconder de Dios. Se puede esconder del pastor, del líder, del ministro, pero no. Dios todo lo sabe, Él es omnisciente. Entonces dice el versículo 9 de 1 de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que le cuentas a Dios tus faltas y le pides ayuda para superar ese hábito, esa debilidad, quédate tranquilo. Recuerda que Él es fiel y justo. No es usted.
Él ha decidido amarle y perdonarle siempre. Y no se preocupe si a veces tiene que ir muchas veces en un día. Su amor es eterno, como dice en Isaías 1:18. En tercer lugar, eche fuera de su mente el espíritu de condenación. Dios perdona y olvida. Retenga eso. Dios perdona y cuando perdona, olvida. Digno de nosotros imitar. Entonces haga usted lo mismo. El Padre Celestial te dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Romanos 8:1. Entonces, acepte el perdón de Dios y cuídese de reincidir en el pecado. Alguien dijo que si usted va caminando y ahí hay una piedra, en el momento no la vio y se tropezó, cuando vuelva a pasar por allí, usted mira para ver si está otra vez la piedra, para no caer no tropezarse con la misma piedra. Amados míos, así como mientras estuve con ustedes solían obedecer fielmente mis instrucciones, ahora que estoy lejos, deben procurar mucho más hacer las cosas como corresponde a los salvos, obedeciendo a Dios con gran reverencia, apartándose de cuanto pueda desagradarle. Filipenses 2:12, la Biblia al día. Vamos a mirar ese pasaje, Filipenses 2:12, un momentico, que me llama la atención algo allí. Filipenses 2:12, vaya buscando. Gloria al Señor. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire, interesante eso. Ocúpate con temor, o sea, con respeto delante de Dios. Porque cuando pecamos, ofendemos primeramente a Dios y después a nuestro prójimo. Anote estos versículos que le voy a mencionar ahora y memorice algunos de ellos para cuando sientas dudas del perdón o te sientas en condenación. El Espíritu Santo los va a traer a tu mente. Me voy a tomar un tiempito para que los anotes. Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7. Salmo 85, 2. Segunda de Corintios 5, 17. Salmo 103, 12. Primera de Juan 1, 9 y 2, 1. Hebreos 8, 12. Isaías 1, 18. 43, 25. 55, 7. Colosenses 2, 13 y 3, 13. Marcos 11, 25. Jeremías 33, 8. Salmos 32, 1 al 2. Y quiero concluir con el libro de los Romanos, en el capítulo 6, algo muy interesante que nos dice la palabra de Dios sobre este tema. Dice Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículos anteriores, el apóstol Pablo dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, dice Pablo, en otras palabras, que nosotros no podemos abusar de la gracia de Dios.
No porque Dios es chévere, porque Dios me ama, porque Dios me perdona. Hay que tener mucho cuidado. Se está predicando mucho por ahí de que salvos por siempre salvos. Y muchos se hacen la idea de que ahora, como están en Cristo, porque recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, se pueden deslizar, como dice el pasaje de Hebreos, se pueden descuidar, porque no, el Señor me va a salvar. Hay que tener mucho cuidado. En la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 25, dice la palabra, y el capítulo 24, que la venida del Señor será en un momento inesperado y que debemos estar preparados para ese encuentro. Cuando la Biblia dice que hay que estar preparados, no es que nosotros hacemos algo para salvarnos, pero sí colocamos algo de nuestra parte para que el Señor nos pueda llevar. Nos pueda llevar. Entonces, aquí dice el apóstol, vamos a pecar porque la gracia está con nosotros. Y él responde en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, si usted realmente cree y se considera muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, no hay razón, no hay justificación para pecar, porque debemos considerarnos muertos al pecado. La naturaleza pecaminosa está en nosotros y llegará el día en que nuestra alma va a ser redimida. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, seremos como Él. Y eso, como les mencioné anteriormente, nuestra salvación está en este tiempo presente, pero ella se va a consumar en el futuro cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ya sea a través de la muerte o cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. La Biblia dice que cuando el Señor venga a llevar a su iglesia, seremos tomados y llevados a la presencia del Señor. Y dice el apóstol Pablo que seremos transformados. O sea, que la redención de nuestros cuerpos, de nuestra alma se dará, y entonces seremos como Él. Mientras eso se da, vamos a tener una lucha constante con el pecado. El diablo va a presentar tentaciones y la palabra de Dios nos dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y si llegas a caer, Dios, por su gracia contigo, porque te ha elegido, te ha escogido, Dios te da la oportunidad de que te levantes. El problema es que no te quieras levantar. El problema está en que no quieras reconocer tu pecado. El problema está en que te molesta si te llaman la atención, si el mismo Dios te exhorta y te haces el loco. El problema está en que nos alejemos de Él, en la apostasía que está profetizada para estos tiempos últimos. Entonces, el asunto no está en que se pierda o no se pierde. El asunto es que esta salvación tan grande tiene un gran valor y debe ser muy estimada y apreciada por todos los hijos de Dios, por los escogidos del Señor. Cuidemos, hermanos, esta salvación tan grande. Con la ayuda del Señor podemos lograrlo. Y recuerda, ya falta poco. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.